Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. A veces me preguntan si los mexicanos comemos picante todo el tiempo. Y bueno, la mayoría de nuestros platillos llevan chile, pero eso no significa que todos piquen. Por ejemplo, el pastel azteca que voy a presentarles el día de hoy lleva chile poblano, pero es muy suave, no pica, solo da sabor. Así es que si es que quieren saber cómo se prepara esta delicia, los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Necesitamos tortillas de maíz, pollo cocido y deshebrado, granos de elote, queso chihuahua y para la crema con rajas, tomatillo, chiles poblanos, crema, caldo, ajo, cebolla, epazote y cilantro. Lo primero que haremos es poner a asar los chiles poblanos para preparar la crema. Los chiles deben ir directamente al comal o al fuego para que se asen. Mientras tanto, en una olla con agua, cocinamos nuestros tomatillos junto con el diente de ajo y el trozo de cebolla. Cocinamos solo hasta que los tomatillos cambien de color. En caso de que quieran que la crema pique, entonces hay que incluir chiles serranos al gusto o chiles jalapeños. Una vez que los chiles estén bien asados por todos lados, los retiramos inmediatamente y los metemos en una bolsa de plástico, en una olla de barro o en un recipiente tapado para que suden y después podamos pelar fácilmente. Ya que los tomatillos, ajo y cebolla están listos, vamos al licuado. En la licuadora colocamos los tomatillos cocidos, el ajo, la cebolla, la taza de crema, las ramitas de epazote fresco y la media taza de caldo. Estoy usando el caldo resultante de la cocción del pollo. Licuamos hasta tener una salsa homogénea. Estaba olvidando el cilantro, también lo agregamos en este momento. Vertemos la salsa en una cazuela con un poquito de manteca caliente. Dejamos que hierva por unos 5 minutos para que el sabor se concentre. Agregamos sal y pimienta al gusto. Mientras nuestra salsa hierve, sacamos los chiles poblanos. Retiramos la piel, las semillas y las venas. Cortamos en tiras finas, lo que serían las rajas, y las integramos a la salsa. Dejamos que hierva un par de minutos más y listo. Ya tenemos la crema para nuestro pastel. Ahora vamos con el relleno. Mezclamos el pollo cocido y deshebrado con la taza de granos de elote. Agregamos unas 2 o 3 cucharadas de la salsa cremosa al relleno. Esto es para que el pollo y el elote estén jugosos. Reservamos y vamos con la base de nuestro pastel. Las tortillas. Calentamos manteca de cerdo en una sartén. Si prefieren, pueden usar aceite vegetal, pero la manteca le da ese sabor incomparable de nuestra cocina mexicana. Las tortillas deben pasarse muy brevemente por la grasa caliente, solo es sumergir y retirar. Este paso es importante porque si lo omitimos, las tortillas se desbaratarán y no tendrán buena textura al final. En cambio, al pasarlas por la grasa, les damos resistencia y de esta forma se mantendrán las capas. Ahora sí, el montaje. Yo usaré mi cazuela de barro, pero en casa pueden usar cualquier refractario de vidrio o cerámica. Colocamos la primera capa de tortillas cubriendo todo el fondo. Luego, una capa generosa de nuestra salsa cremosa. Sobre la salsa colocamos relleno de pollo y elote. Y también una buena cantidad de nuestro queso rallado. Repetimos, tortilla, salsa, pollo y otra vez queso. Hacemos tantas capas como nos permita el molde.
Cubrimos con la última capa y vertemos el resto de la salsa. Para terminar, una capa abundante de queso. Llevamos nuestro pastel a un horno precalentado a 180 grados centígrados por unos 15 o 20 minutos o unos 10 minutos en la opción de gratinar. Cuando el queso esté totalmente derretido, burbujeante y dorado, estará listo nuestro pastel azteca. Miren esta belleza, el queso se derritió a la perfección y el aroma está llenando mi cocina. Es importante dejarlo reposar unos 5 a 10 minutos antes de cortarlo. Esto permite que las capas se asienten y el pastel mantenga su forma. Pueden decorarlo con una hoja de pasote en el centro, se verá muy bonito. Este platillo es una maravilla porque es práctico y rinde bastante. Para otras versiones pueden hacer lo mismo, pero con otra crema o salsa, su favorita, incluso con otra carne. Lo importante es hacer las capas. Esta receta en particular me recuerda mucho a las enchiladas verdes o a los chilaquiles verdes. Espero que esta receta de pastel azteca les haya gustado mucho y que pronto la preparen para que la tengan en su mesa. Les agradezco por acompañarme y escucharme hasta el final. Si les gusta mi contenido, los invito a suscribirse. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la próxima semana para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós. Antes de irme, quiero recomendarles mis otros 2 canales de YouTube, que son Brisa Colibrí Nostalgia, donde les comparto vlogs de mi vida diaria, vlogs caseros, y tengo también Brisa en Párrafos, que es un canal dedicado a la literatura y a los cuentos clásicos. Ahí les he estado dejando algunos cuentos de la literatura clásica, como los de Beatrix Potter o como El Soldadito de Plomo. Así es que si están interesados, allá los espero.